Hola, queridos amigos y amigas y amigos, es un gusto recibirles una vez más en este espacio que se llama Diálogo entre Mentes Libres. Mi nombre es Marcelo Hernández Méndez y estoy muy contento de acompañarles una vez más para presentar a una persona interesante, un tema interesante que a todos nos puede ser de utilidad, porque al final de cuentas lo que busca este espacio simplemente es compartir experiencias, que conozcamos a personas, historias y que construyamos juntos una forma de pensar libre, tal y como es el nombre de este espacio, para formar un espíritu crítico, que es lo que tanta falta nos hace en este tiempo y más con lo que hemos vivido a raíz de la pandemia, ¿no? Que todos tenemos que estar más atentos a poder estar más adecuados a los tiempos. Y hoy estoy muy contento porque tengo la fortuna de estar acompañados de una dama que desde el Caribe está con nosotros, desde un país paradisiaco, una isla paradisiaca que es República Dominicana, la tierra de mi admiradísima Ángela Carrasco, gran cantante, y tenemos el gusto de recibir a Alexandra Senac. Alexandra, bienvenida, ¿cómo está? Un gusto de recibirla en este espacio. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí, muy amable por aceptar participar en este espacio. Es un privilegio que nos acompañe y que podamos conocer un poquito pues, de su historia, su experiencia, a qué se dedica y algo que nos va a proponer muy interesante para ayudar a las organizaciones, ya que pues ahorita hay mucha problemática con esta situación que se ha desatado a raíz de la pandemia. Y entonces, me permite, Alexandra, me gustaría que nos platique un poquito quién es Alexandra Senac, de dónde viene, su lugar de origen, su formación, cómo se fue construyendo hasta el momento actual. ¿Quién es Alexandra? Bueno, muchas gracias Marcelo. Bueno, soy Alexandra Senac y soy de la República Dominicana y actualmente tengo una licenciatura en Administración Turística Hotelera Mención Marketing, pero luego de eso me fui desligando un poco de ahí, hice una maestría en Gerencia y Productividad. También tengo una especialidad en liderazgo y técnicas de supervisión, una especialidad en coaching ejecutivo, en relaciones humanas y en programación neurolingüística. Entonces, eso es en cuanto a mi preparación. Eh, Quiero comentarle un poquito acerca de mi historia. Claro, por favor. Desde que yo era pequeña, siempre tuve como esa motivación de ayudar a los demás. Siempre me gustó eso de ser altruista, siempre fui fiel a eso. Entonces me gustaba organizar eventos, organizar obras. Entonces yo reunía a mis compañeritas, mis amigas de donde yo residía y la obra la montaba, se las enseñaba, en fin, hacíamos un trabajo en equipo. O sea que desde muy pequeña he sentido esa afinidad por el liderazgo y de manera natural, pero eso es algo que se cultiva con el tiempo. Entonces, le hice esta breve historia para ir entrando en el tema. Entonces, quiero comentarle un poquito acerca de la cultura positiva. ¿Qué Claro. entendemos por cultura? La cultura son nuestras creencias. Entonces, yo soy una persona que creo fielmente en la cultura positiva y me manejo así en mi vida. Trato siempre de recibir las cosas de forma positiva porque entiendo que cuando tú eres una persona positiva, así mismo te llegarán las cosas. O sea, el universo se va expandiendo y así mismo tú recibes. A diferencia de que si tú estás negativo, apático todo el tiempo, entonces las malas situaciones seguirán viniendo y eso te puede causar estrés, que te puede inclusive afectar físicamente como emocionalmente. Entonces, yo he identificado que en las empresas actualmente hay una alta tasa de rotación laboral y las empresas no se imaginan el alto costo que eso le puede generar a ellos. Entonces, quiero comentarte, lo, debido a que se produce esa alta rotación laboral, problemas de desmotivación,
que no se trabaja el clima laboral en las empresas, no se le toma en cuenta a los colaboradores, no son sus ideas, no son escuchadas, no son reconocidos, no hay políticas de incentivos para los colaboradores. Por ejemplo, si ellos están desarrollando una posición que puedan escalar en un futuro. Todo eso engloba parte de la alta rotación laboral. Y soy partidaria de que las empresas deben de realizar evaluaciones periódicas del clima laboral de las empresas. ¿Para qué? Porque si tú realizas evaluaciones del clima, tú puedes medir, porque lo que no se mide no se mejora. Entonces, si tú vas evaluando cómo va tu clima en la empresa, tú puedes decir, ah, bueno, mira, está pasando esta situación, yo puedo hacer esto para mejorarlo. ¿Y quién mejor termómetro que tu principal activo, que son los colaboradores? Es así. Así es, Alexandra. Muy interesante lo que nos platicas en esta primera parte, porque veo que es un mal común en todos los países, no simplemente, yo pensé que aquí en México solamente era donde se presentaba este tipo de situaciones en las cuales, pues primera, hay una falta de preparación de los empresarios y eso es una cosa terrible, 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 porque esa falta de preparación, esa falta de conocimiento lleva inevitablemente a no valorar el hecho de preparar a los recursos humanos para que estos puedan aportar lo que pueden aportar y explotar como pueden explotar. Y eso hace que la gente también, al no sentirse tomada en cuenta, decimos aquí en México, pues pierda la motivación. Pierda la Exacto. motivación, pierda el amor a la empresa, la lealtad a la Así empresa. es. Y entonces decida de plano retirarse, decida Así es. irse. Muchas personas piensan que la gente está en las organizaciones por lo que le pagan, pero Ujú. ese es uno de los últimos factores que motivan a una persona para estar en un lugar. Sí, eso es el salario emocional. El salario emocional es importante tenerlo en cuenta en las empresas porque, como usted dice, no es solamente un salario. O sea, la persona tiene que sentirse bien en el ambiente donde está laborando. Si se siente en una situación tóxica, pues eso le puede crear un desgaste físico como emocional. Y también sabes que las empresas ahora mismo existe el término de la famosa productividad. Hay que ser productivo, productivo, alcanzar la meta, pero no es así. O sea, al final, si tú no lo vas haciendo por partes y tomas en cuenta a tus colaboradores, al final lo que viene es así, que va bajando, tú sabes. Entonces, eh, es muy importante evaluar el clima laboral de la empresa. Y esto también, evaluar las habilidades de los colaboradores que tienes. Ahí existen dueños de empresas que por ser dueños creen que tienen el liderazgo porque son los dueños de la empresa, ¿entiendes? Autoritario. Y esa no es la forma. Yo abogo por un liderazgo 360, un liderazgo democrático, participativo, que integre a los colaboradores. ¿Por qué? Porque si tú le das confianza, si tú empoderas a tus colaboradores, entonces eh, ellos van a crear ese sentido de pertenencia. Entonces, al crear ese sentido de pertenencia, ¿qué va a pasar? Ellos van a sentir que son parte de la empresa y por tanto van a tener un mejor rendimiento y la productividad va a ser mayor. Exacto, así es, Alexandra. ¿Puedo hablarte de tú? Claro, sí, ¿cómo no? Sí, lo que pasa es Gracias. que aquí siempre hablamos así de usted, pero claro, puedes hablarme de tú, sí. Ah, bueno, sí, es que cada país se maneja de manera diferente, por Distintas. eso pido la autorización para poder hablar de tú, porque
Siento que el tú nos acerca un poquito más para poder seguir desarrollando el tema así muy interesante que estamos platicando en esta oportunidad. Alexandra, te lo agradezco. Claro, Y, sí. y el clima laboral, según el tipo de organización, obviamente cada tipo de organización maneja diferentes características para poder establecer un clima laboral adecuado, pero ¿cuál sería algunos factores comunes o características comunes que debería de haber en cualquier clima laboral, en cualquier negocio, para que las personas que nos hacen favor de vernos, pues puedan darse una idea, incluso si son empresarios y digan, ah, caramba, como que por aquí no, me está faltando algo, me está fallando alguna situación. ¿Qué características Claro. comunes podrían darse en un clima laboral, no importando el giro del negocio? Ok, bueno, mira, eh, para tú entender que hay un ambiente laboral sano, el clima laboral, ¿cómo tú lo mides? Viendo cómo es el manejo, la integración, el trabajo en equipo. Eso es vital en las organizaciones. Si tú ves que porque existen en lo que es grupos de trabajo y equipos de trabajo, que son cosas muy distintas. Los grupos de trabajo trabaja cada quien por una meta diferente y los equipos de trabajo trabajan por una meta en común. Entonces, cuando tú ves que hay armonía, que hay esa integración, que la comunicación fluye, que los objetivos se pueden manejar con el personal, que se están logrando las metas propuestas y todo eso, pues tú puedes pensar que hay un buen clima laboral, pero cuando hay un ambiente tóxico, no hay respeto hacia los colaboradores, existe mala comunicación, no se está trabajando en equipo, por tanto, no se alcanzan las metas propuestas que tiene la empresa. Ok, entonces siempre el hecho de observar a los colaboradores, me gusta mucho que tú ya manejas el término colaboradores, Claro que que ya es un sí. término más moderno, que habla de Sí. una nueva administración de recursos humanos. Ya Ujú. se quedó atrás eso del patrón y el trabajador o el subordinado, ¿no? Eso ya quedó atrás. Todos somos colaboradores en diferentes rangos de responsabilidad, pero todos debemos entender que vamos por un fin común, los objetivos comunes que tiene una organización. Si logramos entender eso desde las partes que tienen los mayores niveles de responsabilidad, va a ser más fácil que se pueda permear, que se pueda transmitir a los demás. De otra Así- manera, pues sería muy complicado lograr esa sinergia, ¿no? Claro. Y ese liderazgo que tú comentas, pues no se podría dar en forma adecuada, ¿no? Porque liderar es influir. Entonces, ¿cómo influyes? Totalmente, totalmente. Y, espérate, el volumen, ok. El, las empresas deben de integrar a los equipos, o sea, el liderazgo es sumamente importante y fomentarlo, y eso se cultiva, el trabajo en equipo. E inclusive hay eh, actividades que son de integración y eso, sabes que forma parte de la cultura organizacional de la empresa. Vamos a irnos un poquito hacia ese punto porque es muy importante. Las empresas deben de asegurarse de tener una cultura organizacional definida. ¿Por qué? Porque si la empresa no tiene una cultura organizacional definida, no tiene una misión, no tiene una visión compartida y asegurarse de que los colaboradores pues la compartan, o sea, la vivan, ¿sabes? Entonces, si la empresa no tiene una cultura organizacional, no va a poder guiar a su equipo. Si tú no sabes hacia dónde tú te diriges, tú no puedes guiar a los demás. Definitivamente, así es. Tienes mucha razón, Alexandra. Eso es un detalle bien importante y el liderazgo no se da por la posición, como tú mencionabas hace unos minutos. El liderazgo se da por el convencimiento. El liderazgo se da
por la pasión que se le pone a las cosas y contagiar a los colaboradores de esa pasión por hacer las cosas y por querer llevar al puerto al barco al mismo puerto. No que cada quien mueva su remo para donde quiera. Así es. Sabes que el liderazgo debe de surgir por influencia, no por imposición. Como tú dices, de contagiar a los colaboradores de esa pasión y de que todos trabajen por un bien, por un beneficio en común, porque eso es como una relación ganar-ganar, Así que es. en de hecho hoy publiqué en mis redes de LinkedIn de una charla motivacional que estuve impartiendo. Así. Entonces, luego ya de que tú logras ese sentido de pertenencia y de que esa integración entre los colaboradores van a trabajar por un beneficio en común. Ok, va a ganar la empresa, pero tú también vas a ganar, porque tú ahora puedes estar en esta posición, pero después tú puedes ir escalando. Así es. A ver, te voy a hacer una pregunta un poquito complicada. A ver si no nos metemos en problemas y me regañas. Y Ah, sería justo que me ok. regañaras. No, 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 ¿Tú no qué me... tú qué te dedicas a trabajar con organizaciones para dar cursos, talleres, charlas motivacionales, etcétera, como los comentaste al inicio de la charla? ¿Cómo lograr que ese impacto que tú logras en un momento en que la gente está sensible, que ya la sensibilizaste y que ya está en la línea, ya está en la frecuencia, que eso se quede y que eso permanezca? Porque tú te vas a ir de ahí, tú te vas de ahí. Ok. ¿Y cómo se logra entonces que ese efecto que tú lograste y que te costó tal vez 10, 20, 30, 60, 80, 120 horas lograrlo, de capacitación, cómo hacer que no se pierda, Alexandra? Bueno, mira, hay diversas ru- rutinas, no, dinámicas de cosas que tú puedes hacer, que realmente a mí me gustan porque son cosas que eh, con eso, tú logras de que ellos se acuerden de ti. Por ejemplo, yo impartí un taller, un workshop de inteligencia emocional aplicada al liderazgo con una compañera que se llama Fátima Martín. Y de hecho, al fin, cuando me tocó porque yo impartí el módulo de liderazgo, al final del taller, las chicas, hicieron un juramento. Te voy a dar este ejemplo para que veas. Entonces, era de unos zapatos. Ellas debían de buscar los zapatos sus zapatos favoritos, los zapatos con los que ellas se sintieran más cómodas, pero que ellas se lo probaran y que ellas supieran que cuando ellas tuvieran esos zapatos, ellas estarían empoderadas, van a confiar más en ellas, van a aplicar todo lo que aprendieron en la charla y, y pensar y pensar que pueden dedicarlo, dar su mayor esfuerzo. Y realmente a las chicas les gustó bastante. Y pienso que con dinámicas así, cosas de que, por ejemplo, tú las veas en un futuro y tú te acuerdes, cosas y con casos reales también, que en la charla que impartí en estos días le comentaba a los chicos acerca un poco de la calidad, de que la calidad debe de empezar por los colaboradores, desde la persona, desde el seguridad que está en la entrada hasta uno de los más altos directivos. O sea, debe de empezar por todos. Pero cuando tú no das lo mejor de ti, entonces eso se refleja. Y eso puede inclusive en empresas que trabajan por ejemplo, aerolíneas o, o empresas petroleras, vamos a decir así, ocurren accidentes. Entonces, lo importante es que las personas den lo mejor de sí en su trabajo y que digan, ah, bueno, mira, Marcelo, ahí se ve que se tiene la firma de Marcelo. ¿Sí me Exacto. entiendes?
Sí, Sí. sí, por supuesto. Tú lo que Entonces, tratas cosas de... así que tú Ujú. conectes con casos reales para que ellos lo puedan ver. Y yo les ponía un ejemplo de una petrolera en Perú, en Ecuador, no recuerdo muy bien, que hubo un caso y que hubo un derrame de petróleo y se perdieron muchas vidas de animales. Entonces, esos errores así son en base a la calidad. Entonces, es una relación ganar-ganar, como te comentaba anteriormente. Entonces, Exacto. no solamente es que los colaboradores vamos a exigir que nos pongan en una nubecita así, pero también debemos de dar lo mejor de nosotros. Sí, sí, de acuerdo contigo, Alexandra. Es muy importante que también los colaboradores pongan de su parte, decimos aquí en México, se Ujú, vayan permeando de la cultura organizacional, de todos esos elementos que se van claro. otorgando para que entonces haya una adecuada sinergia entre todos los elementos y ahora sí Ujú, podamos decir, ¿sabes qué? Todos pertenecemos a lo mismo, vamos a lo mismo y entonces vamos a luchar por lo mismo, que eso es muy, muy importante. Y este trabajo de capacitar a la gente en todos esos elementos, que conozcan su cultura organizacional, que ujú. conozcan el liderazgo, cómo ejercerlo, que se logre encontrar a los líderes formales e informales dentro de las Sí, organizaciones, va a ir ayudando al propósito que tú nos comentabas al inicio, que es la rotación de personal. totalmente, totalmente. Todo eso va eh, alineándose y eso es pues un conjunto de cosas que hay que cubrir para, para detener o mitigar esa rotación laboral. Y sabes que quería comentarte, como trabajas con temas de, de la pandemia, de todo eso, hay una situación que es en la salud mental, que eso es muy importante que las empresas lo tomen en consideración, porque no todo el mundo vivió la pandemia de igual forma. Entonces, las empresas se preocupan cómo han entrado los colaboradores nuevamente a su labor, a su trabajo, luego de tener ya casi como un año en casa haciendo teletrabajo. Y mucha gente pues tuvo situaciones y ahora es que están saliendo. En el momento no salían, pero ahora, o sea, en cuanto a la crisis, en cuanto a pérdidas familiares, muchas otras cosas que surgen, ansiedad por estar encerrado, por no saber qué va a pasar. Entonces, las empresas es importante que tengan un grupo de apoyo que identifique las personas que puedan tener cualquier situación, porque no está de más. Y yo realmente apoyo mucho eso de la salud mental y que en las empresas pues haya un grupo destinado para que le den soporte. Ahorita estaba yo pensando en lo que nos comentaste al inicio de la charla, donde decías que desde pequeña siempre ha sido tu afán eh, crear equipos, integrar equipos, liderar y a través de, Sí, decías, de obras con tus amiguitas y todo esto, sí, dar forma a elementos para poder ayudar a la gente. Y me quedé pensando ahorita, y tal vez en las organizaciones, algo que ahorita sería muy útil sería hacer dramatizaciones como para que la gente pueda sacar todo lo que tiene claro, guardado y que no lo puede expresar. Pues exacto, porque, ¿qué van a decir? Se van a reír de mí, se van a burlar de mí, van a así decir que es. soy débil, que soy quién sabe qué, porque desgraciadamente eso se da mucho en las organizaciones, pero que hubiera Ujú, ese tipo de posibilidades de que la gente pueda de alguna manera exacto, sacar todo fluir. lo que trae, ¿no? Ujú, ujú. Eso me gusta mucho esa idea que sugieres. Sí, digo, Y, y pudiera y servir. hay que, sí, y hay que desarrollar la empatía con los demás. Eso es muy importante. Y
porque tú no sabes qué situación tiene la otra persona en su mente. Y tú siendo empático y, por ejemplo, solamente con tú dedicarle 2 o 3 minutos de escuchar, no es oír, no, escuchar, que cuando tú escuchas tú te detienes eh, y le dedicas ese momento a esa persona. Con tú escuchar a los demás 2 o 3 minutos, tú no sabes si tú le hiciste el día feliz a esa persona o si tú le haces un cumplido a esa persona. También, tú no sabes si le evitaste cualquier problema o algo así. Entonces yo realmente soy muy positiva. Yo sé que a veces dicen que a veces hay un positivismo tóxico, pero no, no. Realmente, cuando las personas debemos de ser empáticos. Y eso es una de las cualidades del líder, ser empático. Sí, totalmente. Y algo que tocas mucho, que es la cultura positiva, pues de por sí la vida es compleja. De por sí la vida tiene sus retos importantes y variados en diferentes Ujú. etapas de la vida. Porque en Sí, todas las personas durante el recorrido que vamos teniendo, vamos a tener diferentes momentos en que vamos a tener que enfrentar tomas de decisiones pues complejas y difíciles a final de cuentas, complejas y difíciles. Y si de por sí eso ya es complejo y difícil, ¿para qué lo hacemos más complejo y difícil? Poniéndonos en una actitud de negación total, exacto. de Y la negación total. negación solo trae más negación, o sea, eso no te abre ninguna puerta ni nada. Tú mismo te cierras los caminos. Exactamente, entonces el hecho de que tú manejes con las organizaciones que acuden a ti para que les puedas ayudar, el manejarles una cultura positiva, que su cultura organizacional se va desde el positivismo, pues es muy relevante y muy trascendente porque yo creo que una parte del camino la allanas, Ujú. la puedes Claro, allanar, ¿no? A través de eso. sí, sí, totalmente. Y quiero compartirte también, sabes que en la programación neurolingüística hay una técnica que se llama rapport. Esta técnica te permite ubicarte, ponerte en los zapatos de los demás y eso te ayuda a desarrollar la empatía. Entonces, esa es una de los métodos con los cuales también me gusta trabajar, porque tú tienes una situación, pero tú no sabes cuál es la del otro. Entonces, primero detente y escucha antes de juzgar. Exacto, eso es muy importante. Sin dar nombres y sin dar cosas porque luego la gente se enoja. ¿Algún caso que te hubiera pasado en tu expertise, en ese recorrido que llevas, que hubiera sido complejo, que te hubiera implicado un reto interesante y cómo se desarrolló y cómo lograste darle salida a ese reto? Como para que la gente vea que la calidad de la persona de la que estoy platicando, o sea, ¿qué te ha tocado encontrarte? Un ejemplito por ahí que puedas compartir. Bueno, mira, te voy a compartir algo, pues déjame ver, porque uno tiene que buscar un ejemplo, tú sabes que no afecta. Sí, sí, sin dar nombres, giros ni nada, simplemente una situación que por ahí pasó y cómo la resolviste o cómo se resolvió, sin dar mayor detalle, para que nadie se enoje, porque luego somos muy sensibles. Claro, sí, así es. Bueno, pues mira, en cuanto al clima laboral de la empresa, cuando hay problemas entre colaboradores, la forma de cómo se afrontan esos problemas, que no debe de manejarse en motivo de manera de chisme y esas cosas. Entiendo que lo correcto es hacer una retroalimentación positiva a un colaborador. Te voy a dar otro ejemplo, ahora ya que entramos ahí. Cuando una empresa, una persona,
el jefe o el presidente o algo así. La forma de cómo tú corriges a tus colaboradores, eso es importante. Tú no puedes corregir en público, eso no está bien. Eso es una de las principales causas de desmotivación laboral. Entonces, lo importante es tú practicar la retroalimentación positiva. Es tú llamarlo al colaborador separado e indicarle lo que ha hecho bien, lo que no ha hecho bien. También existe la técnica del sándwich, que es una técnica de retroalimentación positiva muy buena, donde tú le dices que tú valoras las cualidades que tiene. Y luego de que tú le dices eso, esa es la primera capa del sándwich, ahí tú le dices la situación que tú entiendes que ocurrió que no estuvo bien. Y luego tú le dices que confías en él para porque tú sabes que no va a volver a ocurrir y todo eso. Existen diferentes métodos, pero realmente hay que tratar de no corregir en público. Que Hay que tratar de utilizar la retroalimentación positiva. Eso es primordial. eso es fatal, eso es fatal. Cuando te corrigen en público, porque Ujú, cuando te corrigen en público sin fundamentos, sin soportes, puede pasar algo fuerte y delicado, ¿no? Puede pasar algo ujú. fuerte y delicado y a final de cuentas hasta se pueden romper las relaciones, ¿no? Y Se pueden romper eso las es relaciones. humillación también. Eso es humillación. Sí, sí, Entonces, definitivamente. Y ujú, no mucha gente tiene la inteligencia emocional colocada bien como ujú. para poder entender que la otra parte está a lo mejor pasando un lapso de coraje, obnubilación o lo que se llame, y hay que tratar de comprenderla y no empatarse en su juego, porque si Así es. no, pues se convierte en un desastre, ¿no? Si un ambiente tóxico se convierte. Sí, ya, y ahí ya no hay manera de que tenga vuelta para atrás. Generalmente ya no regresa. Exactamente. No. Generalmente ya no hay forma de regresar. Solo hay dos Y déjame maneras. decirte, Sí, un ambiente tóxico, eso va a ir afectando a los demás sí, colaboradores. Entonces, al final, te puede quedar solo. exacto, exactamente. Se genera un aislamiento, ¿no? Ujú, Se ujú. genera un aislamiento. Y entonces van a pasar dos cosas. O la persona tiene la fuerza suficiente para esperar y aguantar, o se va, Así es, así es. o se va. Entonces es importante también que todos esos elementos se puedan entender como ejemplos, ¿no? Para quienes nos estén viendo y escuchando, el día y hora en que nos encuentren, pues para que vayan identificando, a lo mejor son trabajadores, están sufriendo este tipo de situaciones en donde trabajan, y Claro, también aprendan a no dejarse humillar, que también es importante que no se dejen humillar como colaboradores, ¿no? También claro, aprendan a sí. darse su lugar. Sí, Siempre sí. aquí en México decimos que un taco con sal, una Ajá. tortilla, que aquí en México manejamos las tortillas de Sí, maíz, no sé si en Dominicana sí. se conozcan. Sí, se conocen, sí. Bueno, Muy ricas son. las tortillas con salecita nomás o con picante aquí en México, Ujú, con eso podemos vivir, pero no podemos vivir con una humillación encima. Eso es más exacto, complicado de llevar adelante, ¿no? Entonces, claro. eso, y todos esos elementos, estamos ahorita platicando a manera de ejemplo con Alexandra, van construyendo una lealtad que se Ujú, maneja bajo una cultura positiva. exactamente. Y esa lealtad va a permitir que haya bajos índices de rotación de personal. Pero ¿qué pasa, Alexandra, cuando una persona es muy amiga de otra en el trabajo, ¿no? Digo, cada quien cumple con sus funciones y no afecta esa amistad en el trabajo. Y de repente ahorita, digo que seguimos en el ejemplo de la pandemia sin querer, a esa persona que era tu amigo o lo que sea, desafortunadamente pues la pandemia lo alcanzó y ya no está. Y entonces a la persona que era su gran amigo, su gran cuate, le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tú eres el indicado para quedarte en ese lugar. Bueno, difícil. Y luego de que la persona era su amigo,
Por eso te decía que soy partidaria de que haya grupos de apoyo en la empresa, porque para el bienestar emocional de los colaboradores, la salud mental, identificar todo eso. O sea, hay métodos. Entonces, ver qué situaciones pudo presentársele a los colaboradores mientras estuvieron fuera de la empresa durante la pandemia, pues, y las charlas motivacionales, trabajar la inteligencia emocional, es muy importante. Mucho, mucho, muy importante trabajarla. Ujú. Regresando al tema del clima organizacional y la rotación del personal, Alexandra, ¿cómo, cómo podemos ir construyendo un adecuado clima laboral que se empate con una correcta cultura organizacional? Ok. ¿Cómo podemos crear eso? Bueno, mira, lo primero es que las entidades, las empresas deben de tener una cultura organizacional definida, tener bien clara hacia dónde ellos se dirigen para poder guiar a sus colaboradores. Eh, Desarrollar habilidades de liderazgo en sus equipos. ¿Para qué? Para empoderarlos y poderle delegar, poder delegar estratégicamente y ellos, pues, los que son más altos directivos, pues, tener tiempo y oportunidad de pensar en otras cosas que puedan hacer que la empresa avance. Pero mientras tú vas delegando, cuando tú delegas, tú das confianza. Entonces, cuando tú le das confianza a los colaboradores, ellos se empoderan y entonces desarrollan el sentido de pertenencia con la empresa. Cuando tienen ese sentido de pertenencia, se van a sentir, somos parte de aquí y tenemos un bien común y nos vamos a esforzar y tú verás que la famosa productividad va a subir cuando hay armonía, cuando hay sinergia. Eh, Periódicamente hacer las evaluaciones de clima laboral. Eso es muy importante para tú medir cómo van los colaboradores en la empresa. Crear un grupo de apoyo, crear un grupo de apoyo para cuando haya X o Y colaborador que tenga una situación, pues brindarle la mano, darle ayuda. Y las charlas motivacionales son súper importantes. También se hacen evaluaciones de habilidades a los colaboradores. Y eso te comentaba anteriormente de la matriz de liderazgo, que eso se realiza para tú poder delegar estratégicamente. Ya cuando tú mides las habilidades, entonces tú puedes distribuir a tus colaboradores en base a las áreas donde se desarrollan mejor y darle participación, ser empáticos, todo ese conjunto de actitudes, pienso que engloban esto. Muy bien, Alexandra, muy bien. Ahora, no sé si allá se dé, pero aquí en México, muchas veces las personas, cuando les hacen ese tipo de encuestas de clima organizacional, mm, no dan la información correcta o adecuada por miedo a que vayan a Ah, correrlos, por ujú, miedo a que los vayan a correr del trabajo. sí, ¿Cómo lograr que la gente no desconfíe? Tú hablabas de confianza hace un momento. ¿Cómo lograr sí, totalmente. que la gente no desconfíe de que es una herramienta, un instrumento que los va a ayudar? Claro, porque tú no tienes, o sea, tú no tienes que poner, fue Marcelo que me dijo eso, fue Lidia, fue Carolina, o sea, hay maneras de cómo se hace para que ellos se sientan que están en un ambiente seguro y de que su trabajo no se verá afectado y explicarles que eso es por el bien de la empresa. Entonces, y por el bien para ellos mismos también, porque van a mejorar. Entonces, eh,
hacerles sentir que están en un círculo seguro para realizar estas evaluaciones. No, y también mantener la ética profesional, porque tú no puedes ir a decir, Marcelo me dijo que él no le gusta esto y esto. ¿Ves? Hay ciertos métodos de cómo tú evaluar el clima. Eh, pero lo principal es manejar la ética y el profesionalismo, porque no puedes entonces nadie se va a animar a decir la verdad y no van a salir los problemas. Exacto. Otro elemento muy importante que acabas de tocar, Alexandra, la ética que desgraciadamente se ha visto muy alterada en los últimos tiempos en muchos sectores, en muchas cosas, y eso genera pues lo que se llama la famosa corrupción. La corrupción no solamente es en el gobierno, que todos Sí, la ligamos o la asociamos naturalmente al gobierno, pero no nada más ahí, se da también en las organizaciones. sí, El mal totalmente. manejo, la corrupción también se da ahí, porque se Sí. pueden dar favoritismos, Competencia desleal competencia también. desleal, amiguismos, decimos aquí en México, el amiguismo famoso, Por eso, ajá, sí, adelante, no, adelante, Alex, adelante. disculpa que te interrumpí, No, no. que por eso es importante trabajar la integración y la confianza entre los equipos. Sí, Eso es importante fomentarlo. yo he visto aquí en México, en sucursales bancarias, Ujú. ahí es donde lo he visto más, que en Sí, sucursales bancarias o en tiendas de autoservicio de cadenas grandes, incluso multinacionales, sí, a veces antes de iniciar su labor, se reúnen los sí, colaboradores con los jefes de tienda o gerentes de sucursal y platican 5 o 10 minutos antes de claro. atender al público y todo, y están ahí seguramente dándose alguna charla motivacional, ¿no? Esas empresas que tú mencionas se llaman Great Place to Work. Las personas, las empresas, grandes lugares para trabajar. Eso son las que se preocupan y se ven así, denotan eso. Y hay un libro de Ken Blanchard, que es uno de los padres del liderazgo, que se llama A Todo Vapor. Y él dice que eh, el dueño de una empresa, él lo que hacía era que llegaba todas las mañanas, bien tempranito, y se tomaba un café con los colaboradores y charlaba, platicaba normalmente con ellos. Entonces, eso también crea sinergia y eso Un, es importante. un acercamiento, ¿no? Ujú. Que no vean al líder mayor como inalcanzable, Ya, sí, exactamente, como un sí. tótem, ¿no? Ujú. Un tótem Sí, por ahí, pues, en una pirámide, ¿no? Y que no hay manera de alcanzarlo, de tocarlo, porque si lo tocas, a lo mejor se abre el piso y te lleva, ¿no? así Te va es. a comer. Entonces, qué bueno que a veces las estrellas bajen a la tierra, ¿no? Digo yo, Sí, sí, totalmente. que a veces las estrellas bajen a la tierra y se dejen ver y se dejen escuchar y se dejen analizar, porque eso es muy importante. Ahora, ¿cómo lograr que a un líder le caiga en la mente esto, entienda y se haga se haga cómplice de esto? Y no sea el primer tope, la primera barrera. A un líder. Porque mira, eh, el líder no necesariamente tiene que ser el que vaya adelante, sino tú puedes ir junto o detrás de tus colaboradores, acompañándoles y viendo cuando tengan cualquier situación, estando ahí para ellos, acompañándoles en el trayecto. No es que tú vas a ser el líder que va hasta allá arriba, no, así no, sino caminando juntos, porque de eso se trata el liderazgo. Y como te digo, por
influencia, no por imponerlo, no por imposición. Eso es importante, que haya convencimiento pleno de Ujú. que las cosas deben de hacerse así porque nos conviene a todos Sí, hacerlo así. Nos va a dejar mejores y resultados, que, mejores experiencias. sí, y que tú como líder se vea la pasión por lo que tú haces, que ya nada más por eso, los demás se van a contagiar y van a venir, o sea, contagiar en el buen sentido de la palabra, Claro. van a apoyarte. Y eso pasa, o sea, y a mí me pasa muchas veces. Entonces, soy fiel creyente de que debemos implementar eso en las organizaciones. Sí, 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 coincido contigo plenamente. A mí que me ha tocado liderar equipos de trabajo durante muchos años, Sí, ahora lidero estudiantes en las universidades también, hay que liderarlos. A qué final de bien. cuentas, es invitarlos a desarrollar su potencial, a explotar, que no tengan miedo y que le den, y que si algo no funciona como tiene que funcionar, ahí entonces entras, ¿no? Para poderle decir, ¿sabes qué? Este, ¿Cuál fue la situación que tú notaste que no caminó, que no fluyó correctamente, que no se movió adecuadamente? Ah, pues Sí. yo creo que fue También, por acá, y entonces ya darle la retroalimentación correspondiente, ¿no? Para poderlo exacto. llevar. Y también entender que el que tú seas líder no quiere decir que tú vas a estar 24/7 fuerte, ¿entiendes? Somos humanos. Ok. También tenemos, a veces se presentan situaciones que tú puedes estar enfermo o tú puedes estar mal emocionalmente, pero el que tú seas líder no quiere decir que tú eres Superman, sino que debes de dar lo mejor de ti y tratar de ser empático con los demás. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo siempre he sido de la filosofía de que debo de hacer a las personas muy fuertes Ujú. para que me exijan y yo me vuelva mejor. Exacto, Porque de otra así. manera no me voy a volver mejor. Hay mucha gente que tiene la filosofía de dejar a la gente bajito, Ujú. ignorante, No, limitada, no, no. para que se pueda No, y manejar en base a ese aspecto y no debería de ir por ahí, ¿no? exacto, No debería de ir por exacto. ahí, debería de ir por otra ruta, ¿no? Por otra vía, que sería lo Totalmente. importante, ¿no? Empoderarlos, eso es importante. Exacto, empoderar a Y, la y gente. apoyarles con las herramientas necesarias, capacitarlo, ¿por qué no? Cuando tú compartes el conocimiento, pues tú estás aportando valor y eso no te resta, eso te suma. Exactamente. Y ese diálogo entre mentes libres es lo que busca, compartir Así es. conocimiento y aportar valor a todas las personas que a lo Ujú. mejor no tienen acceso a una capacitación pagada, pero sin embargo aquí les damos herramientas, les damos tips que amablemente los invitados nos comparten en su Así es. expertise para que la gente pueda decir, ah, mira qué interesante. A lo mejor hay algo ahí que me sonó, que me llamó la atención, quiero saber más. Y entonces Claro, invitarlos, como siempre hacemos al final, a que si algo de lo que aquí se escuchó y se platicó les gustó, pues que investiguen, que busquen. Y si claro, no, sí, no saben cómo, pues está Alexandra, está su servidor, que les podemos orientar dónde buscar claro, información para que con puedan todo el encontrar gusto. todo lo que quieran saber o profundizar en las cosas, que es lo importante, ¿no? Así es, así es. Eso es muy importante. Muy bien, Alexandra. Pues vamos ya cerrando nuestra charla. Vamos ya al cierre de nuestra charla. ¿Alguna reflexión final que nos quieras compartir, Alexandra, acerca de todo esto que hemos platicado, que es una probadita y que pues nos permite dejar un pie para invitarte a que próximamente vuelvas a estar aquí y nos sigas compartiendo más elementos, más cosas tan interesantes y tan importantes para pues, la formación organizacional, el crecimiento de todos y que podamos ir construyendo pues mejores posibilidades, que es de lo que se trata esta vida. Claro, claro. Bueno, eh, lo que les quiero dejar es que
a las organizaciones es sumamente importante fomentar el trabajo en equipo, porque si realmente quieren escalar y perdurar en el tiempo, es importante que fomenten esto, trabajen la integración, porque eso va a generar una mayor productividad. El ser empáticos, eh, escuchar de forma asertiva a los demás. Y muy importante ahora mismo con los, porque mira, eso de la salud mental ha sido como una post-pandemia. La pandemia no se ha acabado todavía, pero Mm. crear grupos de apoyos para personas que identifiquen que puedan estar pasando por problemas en la organización. Y a que le hagan dinámicas de integración de equipos y charlas motivacionales. Las charlas motivacionales, créanme que eso les aporta un gran valor y puede ayudarles bastante con sus colaboradores. Así es, efectivamente, todo eso va a aportar para que cada vez las cosas fluyan de mejor manera, ¿no? Y todo vaya Así es. construyéndose más correctamente, más adecuadamente, y logremos, pues a final de cuentas, tener una vida organizacional Ujú. correcta y feliz, porque también se vale, ¿no? Querer ser felices Claro, organizacionalmente ese es hablando, el ¿no? fin, ese es el propósito, así es. Se vale ser felices organizacionalmente hablando, ¿no? He escuchado mucho el término por ahí de las organizaciones felices, ¿no? Entonces creo Claro, que también hay que tratar de encontrar esas aristas y esos elementos que nos permitan llegar a esas organizaciones o volvernos organizaciones felices, ¿no? Es muy así importante. es, Muy bien, claro. Alexandra. La gente, ¿cómo te puede ubicar? ¿Cómo te puede contactar de alguien de los que haya escuchado lo que amablemente nos has platicado esta tarde y quiera saber más, quiera Claro. contactarte, quiera conocer tus servicios? ¿Cómo te pueden contactar? Sí, como no, a través de mis redes sociales, de Instagram, eh, Alexandra Senac. Alexandra es como Sena, pero con una C al final. Y a través de la red de LinkedIn también, Alexandra Senac. Actualmente yo tengo una marca personal que apoya a empresas y a emprendedores a fomentar el trabajo en equipo y a trabajar la imagen pública positiva. Perfecto, muy bien. Pues vamos a platicar en una próxima oportunidad, si nos permites, de la Excelente, claro imagen que sí. pública positiva, porque eso también es un tema muy Claro. interesante que puede ayudar a muchas organizaciones en esta oportunidad. Pues yo quiero agradecerte mucho el haber estado con nosotros, Alexandra. Muy amable por desde República Dominicana, un clima caluroso, pero Sí, rico mucho calor. seguramente, mucho calor. Agradecerte que nos hayas regalado la oportunidad de estar contigo. Creo que es una hora más allá. Sí, sí, así es. Aquí son 18:09, allá deben ser 19. Ujú, sí, así es. Es una hora más allá en Dominicana, así que agradecerte mucho habernos recibido. Gracias Y a tu equipo, a tus colaboradores que nos permitieron robarte un ratito para poder estar aquí con nosotros un momento y platicar. Y pues próximamente, si todo sale bien, Alexandra volverá a acompañarnos para platicar claro que otro sí, tema más, encantada. otra cuestión más, porque es importante que sigamos compartiendo. Y si quiero comentarte que tienes una luz especial y esa luz especial se nota inmediatamente al observarte y eso permite que logres todas tus metas y todos tus objetivos y sé que seguramente va a seguir siendo así en el futuro y Ay, vas a gracias. seguir aportando bastante Claro que porque sí. se nota aún a distancia. Te quiero felicitar. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. De verdad que sí, ha sido un placer de recibir la invitación y de poder aportar valor a tan importante programa. Y cuenta No, conmigo para cualquier otra entrevista, claro que sí. no, pues muchas gracias, Alexandra, eres muy amable. Será un privilegio tenerte con nosotros una vez más. Y a todos a ustedes, queridos amigos y amigas, a la hora, el día y por el medio que nos encuentren. Muchas gracias por acompañarnos. Si creen que esta información, esta plática puede serle útil a alguien, por favor, compártanla. Es muy importante que lleguemos a la mayor cantidad de personas posibles para que reciban esa información y conozcan obviamente a Alejandra Senac,
que es una gran persona y que seguramente les va a aportar muchísimo valor a todos ustedes. Y desde Teciutlán, Puebla, México, se cierra un diálogo entre Mentes Libres más, pero estén pendientes porque pues tendremos a más personas, más historias, más temas, más elementos que nos permitan a todos construirnos mejor, crecer y compartir, que es para lo que se ha creado este espacio. A todos ustedes, muchas gracias. Alexandra, muchas gracias. Bye Cuídate bye, mucho. gracias. Muchas Sí, bendiciones para ti y para todos tus seres queridos. gracias. Y a ustedes, hasta una próxima oportunidad. Gracias y bendiciones infinitas. Cuídense mucho.